Presidente Petro dice que a Iván Márquez y a Jesús Santrich, un fiscal general, les puso una trampa. El jefe de Estado aseguró que la supuesta intención de ese fiscal general era que Márquez y Santrich terminaran extraditados a los Estados Unidos. El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo, sin mencionar cuál fiscal general, les puso en su momento una trampa a los disidentes de las FARC, alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, este último ya fallecido. El guerrillero asesino Gustavo Petro defiende a sus dos narcotraficantes, Jesús Santrich y Iván Márquez. Hay que recordarle al pueblo colombiano que es el propio sobrino de un guerrillero asesino, Iván Márquez, quien está denunciando a Jesús Santrich y a su propio tío en Estados Unidos. Y el guerrillero asesino y la izquierda comunista salen a decir que fue un entrampamiento a Jesús Santrich y a su socio narcotraficante Iván Márquez. Hoy probamos aquí, gente, que el guerrillero asesino Gustavo Petro es un defensor de narcotraficantes. ¿Y por qué defiende a narcos? Porque el guerrillero asesino es de los mismos y el guerrillero asesino tiene alianzas con estos personajes. Hay que recordarles, el pueblo colombiano tiene que saber, fue el mismo sobrino del guerrillero quien denunció que Jesús Santrich es un narcotraficante y estaba, gente, enviando cocaína a los Estados Unidos. La izquierda comunista pusieron un grito en el alto diciendo que era un entrampamiento al pobrecita, viejecita, terrorista y asesino y violador Jesús Santrich. Y hoy Estados Unidos guarda silencio sobre esta relación, porque hay que recordarle al pueblo colombiano que el guerrillero asesino Gustavo Petro y Iván Cepeda han defendido, han destruido la justicia norteamericana para defender a narcotraficantes. Estados Unidos debió procesar a estos dos asesinos criminales por defender y destruir la justicia norteamericana al impedir la extradición, al defender a narcotraficantes, asesinos y criminales. Debe de existir una ley donde estos criminales no puedan tener apoyo de ningún político corrupto y ladrón, porque recordemos, son los mismos políticos los que están aliados con estos narcotraficantes, y hoy es el guerrillero asesino Gustavo Petro aliado de narcotraficantes. Y hoy probamos aquí las alianzas de Gustavo Petro con el narcotráfico. Sobrino de Iván Márquez será testigo contra Jesús Santrich, o Marlon Marín y Jesús Santrich. Sobrino de Iván Márquez será testigo contra Jesús Santrich. En información entregada a Caracol Radio, se conoció que Marlon Marín viajó anoche a Estados Unidos y que desde allí contará todos los detalles que vincularían a Jesús Santrich, su tío Iván Márquez y otros miembros de las FARC en el negocio del narcotráfico. El gobierno de ese país suspendió la orden de extradición contra Marlon Marín para que colaborara con la justicia en el proceso que se sigue contra el exjefe guerrillero acusado de narcotráfico, informó Caracol Radio. La emisora agregó que Marín ya está en suelo norteamericano, confirmando que Santrich está involucrado en el envío de cocaína desde Colombia hacia el exterior y que tiene pruebas de sus afirmaciones. Las revelaciones de Marín señalarían a Santrich como el líder de una organización narcotraficante en nuestro país. El sobrino del también es líder guerrillero, Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, tomó el vuelo a Estados Unidos en la noche de este lunes en carácter de testigo principal y protegido del caso. Además, está cooperando en libertad y no detenido.
Por su parte, Santrich, en su primera entrevista a medios, concedida a la W Radio, el exguerrillero defiende su inocencia y se despacha contra Néstor Humberto Martínez. Es más probable que haya pasado cocaína por la nariz del fiscal que por mis manos, dice. Agrega que no va a dejarse extraditar. Jesús Santrich se defendió de las acusaciones que pesan contra él. Acusó al gobierno y al fiscal de traicionar el acuerdo de paz. Las declaraciones se dan luego de que la fiscalía realizara la legalización de captura de Santrich con fines de extradición. Así lo confirmó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien expidió la resolución en la que decretó la legalidad de la captura. La legalización se produjo luego de que el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ofreciera la documentación para este propósito, esto en relación a un pacto para exportar droga hacia Estados Unidos en donde presuntamente habría participado Santrich. Presidente Petro dice que a Iván Márquez y a Jesús Santrich, un fiscal general, les puso una trampa. El jefe de Estado aseguró que la supuesta intención de ese fiscal general era que Márquez y Santrich terminaran extraditados a los Estados Unidos. El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo, sin mencionar cuál fiscal general, les puso en su momento una trampa a los disidentes de las FARC, alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, este último ya fallecido. Una trampa porque la cocaína del entrampamiento resultó comprada con dineros de la DEA. Y la cocaína resultó entregada por un agente de la DEA y recibido por otro agente de la DEA. Y resultó una trampa que hoy se ha confesado por parte miembros de la DEA ante la justicia de los Estados Unidos, manifestó el presidente Petro en una entrevista con Noticias Caracol. Por lo tanto, el mandatario de Colombia dijo que el anterior gobierno, el del expresidente Iván Duque, supuestamente le puso trabas al acuerdo de paz que firmó el exmandatario Juan Manuel Santos con las FARC. El día en el que Nicolás Maduro calificó a Jesús Santrich como líder de paz. Entramparon, hicieron trampas, dijo el presidente Petro, refiriéndose al gobierno anterior. En tal sentido, el jefe de Estado aseguró en la entrevista con Noticias Caracol que a Iván Márquez, máximo líder de las disidencias de las FARC, y a Jesús Santrich, también disidente y quien fue asesinado, les habían tendido la supuesta trampa para pedirlos en extradición en los Estados Unidos. Por lo tanto, el presidente Petro señaló que si había un Estado que se estaba dedicando a poner trampas a un proceso de paz, que el Estado mismo firmó, pues está construyendo la violencia. El jefe de Estado también fue enfático en decir que eso no debe seguir pasando y que las FARC pasa a la historia como movimiento guerrillero, y que ahora lo que queda es cumplir lo que se negoció y firmó en La Habana, Cuba. Vale recordar que, el 13 de mayo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición del exnegociador de paz Jesús Santrich, solicitada por el gobierno de los Estados Unidos para que compareciera en juicio por delitos de narcotráfico ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. La providencia, emitida en aquel momento por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, determinó la procedencia de la entrega del desertor armado del Acuerdo para la Paz firmado por el Gobierno Nacional con las FARC, porque, entre otras razones, las conductas de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes que le fueron imputadas en el extranjero carecían de connotación política. No existe actualmente un marco jurídico claro que le sea aplicable a los disidentes de las FARC y mucho menos a Iván Márquez, Hernán Penagos. El 18 de diciembre de 2020, el expresidente Iván Duque había dado un ultimátum a los disidentes de las FARC. El jefe de Estado lanzó en aquel entonces una fuerte advertencia a los cabecillas de la Nueva Marquetalia, liderada por Iván Márquez. Les dijo que, de llegar a tocar territorio colombiano,
serían inmediatamente capturados y puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que pagaran por sus crímenes. Sentenció Duque: en aquel momento no tendrán escapatoria. Inclusive cuando Santrich amenazó de muerte al expresidente Iván Duque diciéndole la frase "Memento mori", él hoy es mandatario, lanzó una respuesta contundente: "Bandido miserable". El jefe del expresidente Duque indicó en ese momento que criminales como Iván Márquez y Santrich le habían vendido una falsa cara al país de paz, mientras que su deseo era continuar sembrando violencia y zozobra en zonas estratégicas del territorio nacional. Finalmente, Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, quien huía de la justicia colombiana, murió en un operativo desarrollado el 17 de mayo de 2021 en territorio venezolano, en inmediaciones de la serranía del Perijá, una zona cercana a la frontera entre Colombia y Venezuela. Aunque las hipótesis han sido variadas sobre su muerte, las disidencias de las FARC-EP, a través de un portal de Internet que les pertenece y por el cual se comunican hechos de la Segunda Marquetalia, se confirmó la muerte del líder guerrillero, quien según ellos murió como quería, libre. Iván Márquez, malherido en Venezuela. Del máximo cabecilla de la llamada Segunda Marquetalia, Iván Márquez, se sabía que desde hace años había encontrado una guarida en Venezuela. ¿Buscar la paz total implica darle otra oportunidad a Iván Márquez? El debate. Sin embargo, desde hace unos meses, el temido subversivo habría estado buscando salir a como diera lugar de ese país, situación que se habría anticipado por las muertes de sus hombres de confianza. Márquez estaba paranoico y temeroso de que le hicieran un atentado en esa guerra de bandas criminales que se pelean el control del narcotráfico, de la que él era uno de los mayores jugadores. Finalmente, ese escenario sucedió. Márquez fue buscado por un comando especial de ajuste de cuentas. Durante varios días se habló de su muerte, pero después se supo que había quedado gravemente herido. Las principales autoridades del país así se lo relataron a Semana.